una desesperanza creativa, ¿no? O sea, mira, no me quiero resignar, quiero hacer algo, pero tampoco voy a mirar a otro lado y no aceptar que el mundo necesita muchos cambios. No quiero quitar mi mirada del sufrimiento. Quiero, si me preguntas a mí, de la forma que lo has hecho es, quiero, ojalá de la mejor manera, pero que de alguna forma u otra las personas miren a los ojos al sufrimiento y no tengan miedo e intenten hacer algo de manera creativa, de manera valiente. ¿Qué tal? Bienvenidos a TD. Estamos en este momento en el segmento Mundos Literarios. ¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estás, Marce? Ángel, ¿cómo vas? ¿Qué has hecho? Fabricio, tiempo sin verte, ¿cómo vas? Hola Marce, hola Ángel, sí, qué alegría estar con ustedes. Siempre, seguro que se va a disfrutar las conversaciones. Sí, muy Ojalá. cierto, muy cierto. Y hay que considerar algo, ¿no? Fabri ha incursionado en el mundo de la literatura, no el mundo de la escritura, porque ella ha escrito varios artículos y todo eso, pero el mundo de la literatura, hasta donde yo recuerdo, con este libro, justo lo tengo yo, ¿no? Acá. Y para los que están viéndonos en YouTube, lo tengo firmado, ahí está, lo firmó Ah, por si ¿cómo acaso. así? ¿A usted se lo Sí, firmó? sí, ahí está, no se puede leer bien, pero ahí está, lo firmó y todo, ¿no? Ah, yo La quiero uno casa, de esos firmados. la casa, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Eso queda pendiente, eso queda pendiente. Pero vayamos al tema, acá tengo varios puntos. A ver, el libro tiene un particular título, vamos a plantearlo, es Cápsulas de Ciencia Fricción, ¿verdad? Cápsulas de Ciencia Fricción, de Fabricio López de Pomar. ¿Por qué cambias el término? Porque el término es ciencia ficción, ¿no? ¿No? ¿Qué pasó ahí, Fabri? No fue un error de digitación, ¿verdad? Cuéntanos. No, este, eh, bueno, yo sospecho que mi respuesta puede ser intuida fácilmente. Para hacer alusión a cómo las nuevas tecnologías están friccionando nuestra manera de vivir, nuestra manera de relacionarnos con las tecnologías disruptivas y estas tecnologías producto de de los avances de la ciencia, ¿no? Entonces, es un intento de, en dos palabras, hablar de esta disrupción, ¿no? Que genera esta fricción con no solo posibles reflexiones, sino nuevos hábitos. Y bueno, en este momento que estamos hablando, hace poco salió los Apple Vision y así seguirán viniendo versiones que este, realmente pues nos hacen poner pausa y tratar de entender qué está pasando, hacia dónde vamos. Entonces, para mí me pareció un término útil llamarlo así, ¿no? Y me parecía divertido también, por eso. Yo quiero invitar a Marce a ver si coincide conmigo en el análisis que voy a hacer. De acuerdo, que es el Adelante, siguiente. ¿De cuéntame. acuerdo? El siguiente. Que Fabricio apela a los miedos más inconexos para muchos o inconscientes para otros de los seres humanos y los convierte en cuentos cortos, de muy sencillo entendimiento, para invitarlos a reflexionar sobre esos temas que a veces no queremos ver. ¿No? Habían varios temas ahí que, pucha, ahora voy a ponerme a pensar en esto. Ahí me dio ganas de apretar el cuello, Faris, ¿no? Yo Porque son temas que coincido, me daban miedo pensarlo, pero uno lo lee o uno se involucra a pensar. ¿Qué piensas de sí, Marcelo? coincido. Incluso me ayuda a citar una conversación que tuve con mis estudiantes. Yo tengo niños de cuarto y quinto de primaria. Ajá. Y de repente nos sentamos a hablar en la hora del almuerzo y una de las cosas que hablamos fue, no recuerdo por qué vino el tema, pero les dije, y después nos da miedo que la inteligencia artificial, que la computación cuántica, que nos van a quitar todo, pero si no estamos haciendo lo básico para mantener, para poder ir adelante, muchachos. O sea, entonces ellos me decían como, Miss, ¿cómo así? Y yo, les apuesto que sale la tecnología, cualquier tipo de nuevo desarrollo tecnológico, lo van a usar para jugar, para hacer bromas, lo van a utilizar para descubrir algo nuevo. No, ¿y por qué no si tienen esa opción?
y me miraban con carita de, ¡ah! Yo no lo había pensado. Entonces uno dice, y como lo dijo Fabricio ahorita, ese, digamos, como esa especie de desconocimiento viene, o sea, aparenta ser un desconocimiento, una ignorancia, pero es en realidad es un veto consciente de muchas comunidades, especialmente hablo de la latinoamericana porque es la que más conozco. Es un veto consciente que le ponemos a las situaciones que nos están permeando todos los días. Y por eso fue que me gustó el título cuando Fabricio dijo ciencia fricción, porque es que la fricción genera calor, genera escozor, genera ardor. Tiene que arder si hubo contacto. Y eso me pasó a mí. Entonces, cuando lo leí dije que me gusta porque hay una reacción, que es lo que es la fricción precisamente, una reacción ante un movimiento cuando hay un contacto con una superficie. Hubo contacto con mi pensamiento. Y yo dije, Fabricio, me diste dolor de cabeza y eso es bueno, eso es bueno. Vea lo que hace Fabri, ¿ah? ¿Qué piensas ante esos argumentos? Que, quiero creer que en la introducción puse consumir las cápsulas con moderación, para que no Ah, pase eso. verdad, pues yo me Sí, lo salté. hiciste, Sí, lo hiciste. es cierto. El problema es que, no sé si ustedes comen mini chips allá en Perú o no sé. Mini No, chips son unas galletitas chips de chocolate, pero son así pequeñas. Y ya. vienen en un paquetito y el eslogan de las mini chips es muchas no son tantas. El asunto es que Fabricio hizo esas cápsulas con sabor a mini chips. ¿Dónde la- Complicado. Lo Sí, puso pues, difícil. ¿no? Los invito a revisar algunos de los abordajes que los cuentos, ¿de acuerdo? Hay uno que habla, lo quiero resaltar, no sé si Marcela tiene otro, ¿no? Esto del clic clic están muertos, ¿no? Eh, yo lo leía y veía cómo narraba, no voy a contar más cosas del cuento mismo, ¿no? Pero para que lo lean ustedes, pero cómo nos ponen el tema del hecatombe, ¿no? Que se acabó la humanidad, ¿no? De que apaguen la luz y cierren la puerta ya, ¿no? Porque hay un tipo que hace clic clic y se acabó todo, ¿no? ¿Verdad? Parece, ¿cómo evitar y cómo mirar para otro lado después de leer ese cuento? Ese cuento tiene su lado peligrosito, ¿sabes? Porque dependiendo también de, no solamente de la cercanía que uno tenga con estos temas, sino también de la postura abierta a aprender de estos temas, uno puede empezar a reflexionar y a documentarse o puede crear unas tramas conspiranoicas. Es un riesgo grande, es un riesgo grande. Y te lo digo porque yo tuve que sentarme conmigo mismo y decir, bueno, esto me está dando este contexto, esto puede ocurrir, he leído suficiente ciencia ficción y he leído suficientes novelas de misterio como para imaginarme que esto podía pasar. Y me tocó decirme, hey, calmada, no te pongas a buscar teorías de conspiración, porque es la Provócala. primera reacción como para uno sentir que descubrió algo. Entonces, entonces sí siento que es difícil hacer la mirada a un lado después de eso. Si uno hace la mirada a un lado después de eso, es porque uno está dispuesto a aceptar la muerte súbita. O sea, uno ya se echó a morir. Pero si uno quiere vivir, no puede mirar a un lado, le toca empezar a buscar. ¿Qué diría el autor al respecto? ¿Cuál habrá sido su intención? ¿Y Si habláramos con él, ¿qué nos diría? qué nos diría el autor, no? Fabri, ¿tú conoces gente que tiene la capacidad, sin decirme nombres, de hacer clic clic y realmente meternos en un lío gordo? ¿O no? Lo que sí creo que he estado más expuesto a, a reconocer que hay personas con rasgos oscuros más pronunciados que otras. Son rasgos oscuros de la personalidad y literalmente es el nombre que lleva como keyword si tú buscas en bases de datos de psicología, los rasgos oscuros de la personalidad. Eh, Más pronunciados que otros, por lo tanto, invisible al ojo no entrenado, que sea cual sea el área a la que se dedican, eh, siempre pueden o potencialmente puede haber oportunidad para una revancha personal, un tipo de forma de un ataque social. Y en el caso, pues, en este caso lo lleva al oficio del programador por este boom que está viendo y seguirá viendo, ¿no? Esas tecnologías, digamos, desde el lado de la informática y cómo, digamos, con
con la mano digamos, de la moda, del concepto de algoritmo y todo el desarrollo que está habiendo. Entonces era solamente colocar, digamos, agarrar ingredientes que ya existen, ¿no? Digamos, esta falta de entrenamiento psicológico, esta dificultad para detectar entre las personas quiénes son potencialmente personas antisociales, y me refiero en el sentido estricto técnico de la palabra, contra la sociedad, no antisocial una persona introvertida, ¿no? Sino una persona que atenta contra la sociedad, ¿no? E imaginarse a alguien con una facilidad, con un conocimiento, que hoy por hoy, a ver, aprender a programar está cada vez más al alcance de las personas. Entonces, si una persona descubre esto como una herramienta poderosa para poder, a ver, cuando generaciones actuales, menores a las mías, o yo cuando era más chico, oye, puedo hackear tu contraseña, wow, uno sentía una persona poderosa, puedo conocer la contraseña del Messenger de la otra persona y puedo escribir por ella. O sea, ya ese tipo de posibilidad ya te hacía pensar a una temprana edad de un poder sobre, ¿no? De dominio sobre los otros, etcétera. Imagínate poder desarrollar mejor esas habilidades y poder tener una capacidad más amplia de dañar, y vamos a dejarlo en tener un poder para destruir, para lo que quieras hacer. Entonces, para mí es algo de que esta persona, estas personas existen. Simplemente ha sido una oportunidad para visibilizar un caso, pero Claro. para mí este cuento, como muchos, estamos a una googleada de darnos cuenta que son cosas que pasan, ¿no? Solamente es un intento de pasarlo por entretenimiento, pero con una reflexión obligada, ¿no? Eh, entonces, yo como psicólogo estoy más en contacto con esto de los rasgos invisibles, pero a la vez también mi paso por la ingeniería y últimamente por las ciencias de la computación también me hace ver que eh, el humano, si no se dedica a trabajar en sí mismo, va a buscar herramientas de cómo posicionarse sobre los demás. Y hoy por hoy es esta de... Eso me recuerda algo. Lo bueno es que, digamos que lo vamos a reconocer fácilmente. ¿Recuerdan esa película que salió hace 10 años, 9 años, Relatos Salvajes, Argentina? Yo sí le he visto, claro. ¿Recuerdan el primer relato, el de Pasternak? Cue- El De acuerdo a de, la obra, pero no, ¿Te no sí, acuerdas o no? exactamente. Pasternak fue el primer relato. Ocurrió todo en un avión. Ah, me Mm, acuerdo, no. Ahorita no me acuerdo, pero sí vi la... Listo. El caso es que todas las personas se conocen en un avión, todas llegaron, les dieron un vuelo, lo que sea, llegan a un avión y resulta y sucede que cuando empiezan a hablar entre ellas se dan cuenta de que todas conocen a una persona, a Pasternak. Y Ah, no, pero... de repente se dan cuenta de que Pasternak es el piloto del avión y él va con todos ellos a chocar el avión. ya, Entre esas, claro, claro. entre esas Ah, personas está su terapeuta y él le dice, pero todo esto es culpa de tus papás, ya lo vimos en terapia, todo esto es culpa de tus papás. Y cuando me hacen al final, él va directo a chocar contra la casa de sus papás. Ahí está, no me pues, acordaba, ¿no? no me acordaba. Entonces fue cuando yo vi eso y mencionaste de los rasgos oscuros de la personalidad, ahí había un terapeuta que se confió, porque fue que el tipo no le quiso prestar atención al pobre Pasternak, qué pecado. Pero, o sea, esta persona tomó, o sea, se tomó un tiempo largo, planeó algo, invirtió recursos en ello para lograr una venganza, empleando una herramienta a la que nadie veía como ofensiva. Solamente el plan lo tramó él. Y eso es algo muy parecido a lo que ocurrió en la historia. O sea que este tipo de dinámica se ha venido comentando desde antes, pero habíamos hecho como, nos habíamos hecho los de la vista gorda. Lo que hiciste vos fue mostrar que básicamente el arma para que esta hecatombe ocurra está justo frente a nosotros y alguien está detrás. Cierto, cierto. Eh, ¿No? Sí, Fabri. Hay un artículo del 2008 de dos filósofos, Sabulescu Pearson, que se llama La urgencia del mejoramiento moral. Urgencia del mejoramiento moral, 2008. Sabulescu, un filósofo australiano, y una de las cosas que dice es, mira, la tecnología está avanzando a un ritmo que no sabemos en qué manos va a caer. Tenemos urgentemente ver cómo mejorar al ser humano, e incluso en lo moral, pero incluso así tengamos que llegar a intervenciones genéticas, intervenciones de cualquier tipo, pero tenemos que ser con urgencia más sabios y de una mejor moral, porque esta brecha que hay entre la tecnología, a ver, van a haber más armas a las manos, por así decirlo, y no hay salud mental que vaya a poder, o sea, y la salud mental se está deteriorando, que es prácticamente un 2 más 2, o sea, te vas a dar cuenta cuál va a ser el resultado. O
O sea, en un momento dices, Mm, va a ser casi inevitable, inevitable. Y otros cuentos se van a relacionar a eso, ¿no? Como alguien en su garaje y la biotecnología ha pedido, ¿no? O sea, eh, los biohackers, en fin. Ahora, yo quiero resaltar algo del libro, ¿no? Que está escrito en cuentos cortos de 500 palabras, ¿no? Y luego en cuentos más cortitos de 20, ¿cuántas? Me puse como máximo que llegue a 500, como máximo, que se fue el techo. La más breve tiene 28 palabras, pero Claro, es... ¿no? No, Y concentrar una trama, una historia, un mensaje en 500 palabras cuesta más, ¿verdad, Fabri? yo creo que sí, yo creo que sí, pero fue un desafío, aprendí mucho, mucho, y como creo que lo pongo en la introducción, fue cuando me enteré en un taller que existían los microrelatos y dije, esto quiero hacer. O sea, me gusta mucho el desafío de decir mucho en poco, ¿no? Claro. Entonces, sí, debo aprovechar para también decir que no logré una meta principal, que era hacer un cuento de una oración, algún día. O sea, quería hacer lo más corto posible, pero sabía que si no me salía esa oportunidad, en algún momento tendrá que salir. Pero quería hacer, o sea, sueño con un cuento de, tengo uno que se llama no es mío, para que vean un ejemplo, El inmigrante. Creo que lo conté, no sé, lo voy a parafrasear, pero parafrasear un microrelato creo que es una falta de respeto porque le quito palabras o le agrego y no es del chiste. Pero dice algo como, este, o sea, el título es El inmigrante, el diálogo. ¿Olvida usted algo, señor? Donde, ojalá. No, no. Pero ya en los microrelatos el título ya ayuda. Claro, Entonces tú tienes que jugar con lo que tienes. Ya, para mí eso es, o sea, yo quiero hacer un cuento así. Quiero hacer un claro, cuento así. ¿no? Y yendo a esa profundidad, y voy a citar algo que no es de tus cuentos, es de Mario Vargas Llosa, por si acaso, ¿ok? Y él dice, para mí ninguna parte de mi vida en que fui feliz ha sido productiva literariamente. Si en algún momento yo pasara a ser un hombre feliz, si es que eso es posible, estoy seguro de que dejaría de escribir. Para mí la felicidad y la literatura son incompatibles. Termina diciendo María Vargas Llosa, cita tomada por Fabricio López de Pomar en su libro. Cuando uno lee el libro, uno termina infeliz. ¿De acuerdo? Fabricio, ¿quieres que seamos infelices nosotros? ¿O realmente crees en lo que dice Vargas Llosa, Premio Nobel, de Literatura, 2010? ¿Qué piensa usted? Peruano, Peruano, latinoamericano, tenemos aparte. ciertamente. Este, ¿Es incompatible la literatura con la felicidad? yo me inclino mucho más a creer que ese es el caso, que creo que la impotencia es un gran motor cuando es bien canalizado de una forma creativa. Ajá, Eh, no dudo, como creo que también lo puse ahí, y lo digo sinceramente, no dudo que la felicidad también, pero yo estoy del lado de las personas que se inclinan a creer que tiene una cosa particular el sufrimiento, la impotencia, la desesperanza, el temor, el miedo, que te obliga a querer crear, ¿no? La necesidad te obliga a crear. Entonces, me gusta también la de Picasso que también menciona, ¿no? Pintamos porque no somos felices, ¿no? perfecto. Eh, de verdad, desde que las leí y de verdad que resonaron. Porque en mi caso nace, estas cosas son las que movilizan mis proyectos, ¿no? Ahora, quiero que seamos infelices, no, ¿sabes? Quiero que nos entrenemos en aceptar la infelicidad que hay, el sufrimiento que hay, pero no para resignarnos, sino para realmente, como se llama en un concepto psicoterapéutico, una desesperanza creativa, ¿no? O sea, mira, no me quiero resignar, quiero hacer algo, pero tampoco voy a mirar a otro lado y no aceptar que el mundo necesita muchos cambios. No quiero quitar mi mirada del sufrimiento. Quiero, si me preguntas a mí, de la forma que lo has hecho, quiero, ojalá de la mejor manera, pero que de alguna forma u otra las personas miren a los ojos al sufrimiento y no tengan miedo e intenten hacer algo de manera creativa, de manera valiente, ¿no? Entonces, es eso, toleremos, aceptemos que las cosas, hay mucho por mejorar,
hay mucho por mejorar, el sufrimiento está ahí en distintos campos, de distintas formas, no significa que no haya avances, pero no tenemos que quitarle la mirada a estas cosas, porque eso también es causa de muchos problemas. Prefiero creer lo que a mí me conviene porque no quiero aceptar la realidad. No, acéptala, pero para que la transformes. Entonces, no es querer contagiar de infelicidad, es que nos entrenemos a tolerarla, para ser creativos y resolverla. Te dejo la pregunta, Marce, y pasamos después a un breve momento de promoción, ¿ya? La pregunta es esta. El libro, cuando tú lo has terminado de leer, todos los cuentos, ¿te deja más una sensación de reflexión, de infelicidad, de impotencia? ¿Qué sensación te deja al final cuando tú lees todos los cuentos? Pasamos a un breve momento de periodo de promoción y regresamos. Una buena educación cultiva mentes curiosas y resilientes, listas para enfrentar los desafíos del mundo en constante evolución. Tejidos TEN Colombia, el puente que conecta el presente con el futuro, inspirando a las próximas generaciones a alcanzar lo inimaginable. Cada individuo es un nodo en la red social que da forma a nuestra realidad colectiva. Asociación Iberoamericana de Sociología y Estudios Sociales, donde miramos más allá de las apariencias y a comprender las complejidades de la sociedad. Listo, estamos regresando, estamos conversando sobre el libro Cápsulas de Ciencia Fricción de Fabricio López de Pomar. Marce, ¿qué me dices de la pregunta que te dejé? Cuéntanos. Me deja, no puedo decir que infelicidad, pero sí me deja como, sí se siente como una cachetada en la cara, porque es como un llamado a estar despierto, lo cual es importante. En ocasiones nosotros creemos que para vivir simplemente tenemos que dejar pasar, ignorar lo que no es productivo o lo que no nos aprovecha. Como si sí, nuestra vida en este momento es finita, pero no es finita, pues, no es finita en horas, sino más allá. Lo que sí me ha dejado como hipervigilante, sí, hipervigilante. Y no solamente respecto de la vida que tengo, sino también del rol que tengo, porque hay generaciones a las que estoy acompañando como profesora, como maestra. Claro. Entonces sé que cuando leí ese libro, incluso creo que lo comenté en algún momento, hubo algunos cuentos que los leí y yo dije como, ok, esto nunca había pensado que esto podía pasar, pero esta puede ser la realidad de los niños que estoy formando ahora. ¿Qué habilidades necesitan para poder enfrentarse a un mundo de estos? Otros cuentos me dejaron con gastritis, lo admito, esa cápsula estaba fuerte, me dejó con gastritis y yo dije como, esto lo pueden estar viviendo mis chicos. Tal vez no ahora, pero después, que es algo que yo les digo mucho a ellos, o sea, voy a parafrasear lo que yo les digo a ellos cuando empezamos. Muchachos, ustedes son líderes de clase mundial, están formándose como líderes de clase mundial. Y yo voy a ser una ancianita cuando ustedes sean líderes de clase mundial. Yo quiero envejecer tranquila porque sé quién está liderando el mundo, muchachos. ¿Ok? Así que ¿quién quiere contribuir a que mi vejez sea tranquila? Yo. Ah, bueno. Con esto en mente, empecemos hoy. Y les da risa, pero sí trato de que tengan mucho en mente que el mundo lo van a liderar ellos. ¿Cómo lo van a liderar? Es algo que hay que formar desde ahora. Y necesito que ellos abran su vista a un mundo al que nosotros apenas le estamos abriendo los ojos. Entonces a eso me refiero con la hipervigilancia. ¿Hasta qué punto yo soy consciente para ayudarles a ellos a ser conscientes? Y, pero sabes que la sensación no me da, o sea, no me da miedo, cuesta, es retadora, Claro. pero no me da miedo porque sé que se puede hacer. Necesitamos es paciencia y disciplina. ¿Será que Claro. podremos con nuestra paciencia y disciplina características? Claro, de alguna manera estamos en el terreno de la formación, de la educación, ¿no? Los tres que estamos acá, ¿no? Entonces, eso, estamos en las trincheras, yo digo.
Está ahí Mm. con el estudiante, debe estar en las trincheras de la formación del humano del futuro, ¿no? De las nuevas generaciones. Perdón, que no se me puede perder esta idea ahora que lo mencionaste. Estamos en las trincheras. Básicamente, los cuentos de Fabricio son como los drones de reconocimiento. Él nos está diciendo que está por allá. Sí, ahí Sí, está, pues, sí. claro, Sí, él está diciendo claro. como, hey, ojo, tantos años al frente, está pasando esto. Y uno, ay, madre. No lo puede haber dicho mejor que Marcela. Creo que Sí, Sí. sí. Y viendo un reconocimiento de uno de los drones, entendido en la metáfora que ha planteado Marcela, tú tocas un tema bastante controversial. Y me refiero al cuento este de, lo tengo aquí, acá está. Es sobre cómo antropomorfizar al robot, que no sea un programa, que sea un humanoide, para generar máquinas con forma de niños. En este cuento llamado Ese fue el que me dio gastritis. Inocentes Sexuales, así lo llamas. Y yo lo leí y dije, me va a disculpar el término, espero que no me vete YouTube, dije, mierda, what? ¿Qué pasó acá? ¿No? Este, es un tema duro, ¿no, Fabri? Imposible. No, sí, posible no, es vigente. Póngale la firma que eso está pasando. Entonces, la solución que se plantea en ese cuento, uno si uno la mira desde la lógica, uno dice, tiene sentido. O sea, evitamos este riesgo mientras encontramos una solución al problema grande, pero uno sí dice hasta qué punto la exposición ha sido tanta que hay que llegar a estas instancias. miren, cuando nació la idea de ese cuento, bueno, retrocedo para decir que la gran mayoría de los cuentos está fundamentado o en lecturas de artículos, reportes o documentales. Entonces, Mm. y salpicado con algo de creatividad. Pero cuando ese cuento nace, cuando me entero en un documental que ahorita no tengo el nombre de la robot que se había creado, o sea, un personaje virtual para capturar pedófilos en línea, ¿no? Entonces, y ahí lo que hice simplemente fue agrandarlo. Pero dije, ok, esto con más tecnología, con más recursos, puede ser otra forma de querer atrapar a pedófilos, ¿no? Etcétera. Entonces, volviendo concretamente al cuento, sí, sí lo pensé. También dije, bueno, es un cuento crudo, pero bueno, prácticamente lo que intento es que no volteemos la cara a cosas que están pasando. Por supuesto que los temas, los cuentos no cubren todas las problemáticas existentes, pero, pero no, no, como yo también trabajo cerca niños, niñas, he trabajado en un jardín de infantes, estoy cerca de las familias. Los hijos, hijas son los tesoros de las personas, y con mayor razón no hay que descuidar eso, ¿no? Y en este caso, creo que en este cuento en particular, la tecnología se puede ver de manera ambigua, ¿no? Puede ser la solución o lo va a empeorar, ¿no? Entonces, eh, nace nuevamente de traer una problemática que a veces se nos escapa y no la recordamos. Entonces, la ponemos sobre la mesa y veamos cómo la tecnología, hay ese doble filo, ¿no? Ciertamente. Ahora, a lo largo de todos los cuentos, lo que me he percatado también es que tienen giros inesperados, ¿no? Como los buenos narradores, ¿no? Si tú vas leyendo una cosa, de repente te gira y tú te hace un chucaca en el cerebro, ¿no? ¿No? Y te reconecta las neuronas en ese momento y dices, hoy sí, Pepe, ¿no? ¿Verdad, no? Cuando hablas, creo que en dos o tres cuentos tocas el tema de la realidad, ¿no? El tema de que vivimos en un mundo irreal o una realidad aparente, ¿no? Y hay uno bonito que tú tienes sobre, oye, ¿qué estás viendo? No, un pixel, ¿no? No, oye, ¿qué? ¿Qué pasó? Lo estoy parafraseando, ¿ah? Lean el cuento y van a darse cuenta que la maravilla que es, ¿no? Realmente, ¿no? Ese fue mi intento de querer hacer el cuento más corto de los que... Es el más corto que tengo, pero fue mi intento de... Ay, más Pero corto te no me salió salió esta muy vez. bien. O Ay, qué sea, para bueno, ser el primero salió muy bien. qué Claro. bueno, de verdad. Fabri, te cuento, yo a ti te he conocido a través de la sociedad secular, ¿no? Y las primeras veces te he visto así, virtualmente. No sabía si eras real. Ahora es un conjunto de píxeles puestos ahí nada más frente a mí. Hasta que te conocí, Sí. ¿no? Y pues alto, ¿no? Porque Fabri es Ya alto, me ¿no? O sea, preocupa. El día que yo conozca a Fabricio, vamos a aparecer la 1:05. Por Dios. Si es que yo soy pequeña, entonces como que claro. vamos a ver así como una hora, como el horario del minutero. Qué Claro, ya, horror. a eso iba, ¿no? Justo, porque
o sea, la expectativa que tienes de alguien es a través de lo que tú interactúas con esa persona, ¿no? Y con Fabio ya interactuado de manera virtual. Hasta que lo conocí, tuve que levantar la cabeza, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Y a Marce, yo hasta ahora no la conozco de manera personal. Marce Pero, ahorita está pero en ya, Estados yo ya sé Unidos, que ahora yo voy a ser la que va a mirar así. Yo ya sé, Ah, ¿ya? Y yo Marce ya me dice que es sé. pequeña. Yo insisto que Marce me está mintiendo, porque yo a Marce, Soy tal como pequeña. la admiro, la veo grande. O sea, la veo grande, Tengo ¿no? estudiantes de quinto que tienen mi estatura y tengo otros más altos que yo. ¿No? A lo que iba, que la apariencia y la realidad que vivimos pues está mediatizada por tecnologías, por virtualidades, ¿no? ¿De acuerdo? eh, Y esa virtualidad a veces nos hace ver cosas que solo el algoritmo nos impone, ¿no? Y en algunos cuentos tú tocas eso, ¿no? Que el algoritmo te impone cosas y uno se mete ahí en eso y uno está viviendo en esa realidad aparente y creemos que hay un cuento que habla de, oye, ¿por qué hiciste que reviviera el personaje en otra escena? ¿No? Estaban contando una historia, alguien mató a una persona y apareció en otra escena y dice, ¿por qué hiciste eso? O sea, me estás transformando la historia, ¿no? ¿No? oye, Y eso era loco, ¿no? ¿Cómo nos tú, transforma así? Sí, Fabri. me has hecho acordar ese cuento. Ese cuento es, obviamente, claro, estoy deslizando para mí una, una posible explicación a los eventos paranormales. Eh, Claro, una de las cosas que ahora estoy escribiendo es, eh, ya no en formato literario, sino para mí un resumen de mis 10 años de estudiar las creencias, el pensamiento mágico, lo sobrenatural, desde el lado del psicólogo, y quiero dedicar un capítulo a cuál es mi mejor esfuerzo por explicar lo sobrenatural. O sea, con lo que tenemos y hasta donde yo también puedo entender de lo que he leído desde el lado de las ciencias, ¿no? Pero, pero allí hago mi primer intento de manera literaria de cuál podría ser una posible explicación, porque el tema de la, de la simulación, de vivir una simulación, hay personas de criterio muy respetable que lo consideran una posibilidad. plausible. Ujú. Sí, Sí, matemáticamente también, o sea, hay investigadores matemáticos que se dedican precisamente a eso, como Max Tegmark, por ejemplo. Le dice, Claro. según lo que se está viendo, las propiedades que dominan el mundo son solo propiedades matemáticas. Para que eso sea posible, este mundo tiene que ser una simulación. El cuento se llama Un testigo en el manicomio. Los invito a que lo puedan encontrar aquí en su libro y ahí lo van a leer, ¿no? Ahorita y, estamos explicando cosas muy superficiales, sí, Fabri. no, y en verdad, en ese cuento en particular, o sea, tiene algo que, claro, es mi interpretación como quien lo escribe, pero obviamente creo que enriquece la interpretación de otras personas, pero la mía es que para mí el protagonista es ese testigo, o sea, o el que da, o el que jala, o el que termina el cuento, pero si te quedas pensando en él, es lo que para mí abre la puerta a este tema que en el fondo quiero hablar, sobre qué podría estar explicando. Entonces, no sé si es el mejor título, pero desde como nace en mí es, termina de leer el cuento, pero si tú te quedas pensando en ese testigo, ahí abre una discusión nueva, ¿no? Es qué, qué vio él y qué significa y qué le creerán o no, pero en fin, pero para mí, él, en mis palabras, es el protagonista aún cuando aparece así, para mí el cuento nació de esta persona, desde el testigo, ¿no? Y luego armé lo demás, pero para mí esta persona es con la que yo le haría, con la que trataría de entender qué fue lo que vio y saber un poco más, ¿no? Porque esta persona vio algo que la ciencia en el momento no lo va a poder explicar. Ciertamente. Bueno, estamos llegando al final del episodio. No te creo. Es en serio, es en serio. Estamos viviendo Colmo me parece. en serio, ¿no? El colmo. Luego está llegando al mundos literarios, al final del episodio de mundos literarios, analizando y conversando con el autor Fabricio López de Pomar del libro Cápsulas de Ciencia Ficción. Palabras finales, Marce. Luego le paso a Fabri el micrófono. Palabras finales, es una obra que hay que leer. No solamente, o sea, uno puede creer que está hecha para un público muy particular, no. Es un libro escrito para todos. Y es un formato que curiosamente es digerible, o sea, se emplea un lenguaje claro, sencillo,
pero hay que tomarlas con leche. Hay que tomarlas con leche Sí, porque sí, causan acidez, sí, algunas son ¿sí? bien potentes, ¿ah? Son potentes. ¿Cómo fue que dije la vez pasada? Son, son ¿qué? Son pequeñas pero no ligeras. Ah, ya, sí. Sí, eso es importante porque sí es necesario tener en cuenta que uno puede leer el cuento rápidamente y uno lo va a disfrutar, pero si uno se sienta a leerlo con café, eso, o sea, va a traer una discusión que sí le va a mover a uno las neuronas. Así que lo recomiendo ampliamente. Pregunta, si alguien está fuera, o sea, si uno lo quiere comprar, ¿uno dónde lo consigue? Sí, pronto yo les voy a alcanzar el enlace para que lo consigan por Amazon. Ah, qué Ya. dicha. Sí, porque no es justo que solamente Ángel tenga su ejemplar firmado, Sí, no tiene presentaciones. en verdad, Ay, este lo viene proyecto, con cachita. sí, no te burles, Ángel, te voy a dar uno así, por supuesto, Marce. En verdad, esto nació como un proyecto personal, no necesariamente con la intención de hacerlo muy masivo, sino que tenía que nacer. Pero sí, la verdad que por un lado era personal, pero sí quiero que llegue a personas eh, claves en sus roles, ¿no? Entonces, eh, sí tengo que decir antes de terminar, pero no sé si Ángel quiere decir algo. O yo, No, Fabri, palabras finales. sí, mira, he elegido estas palabras por cómo ha ido el transcurso de esta conversación. De muchas cosas que puedo decir, mira, este libro en particular, este intento, apunta, bueno, es verdad, al público general, pero está más teledirigido a personas que están en el ámbito educativo. Y escucharte en este caso, Marce, en dónde estás y a qué te dedicas, mira, para mí ya cumplió el libro. Que haya llegado a un rol como el tuyo, en una posición en la que estás, que tienes chicos y que has dado el mensaje que efectivamente son líderes, y una sociedad, en tu caso, Estados Unidos, como es esa sociedad, Pues como sí. es la realidad en la escuela allá, y que muy probablemente efectivamente ellos van a tener un impacto muy importante, es todo lo que quería que logre el libro. Y realmente me dejas muy, muy satisfecho, me has llenado de mucho, de verdad, es lo que quería que ocurra, que llegue a personas y a mentes de ese perfil, ¿no? De ese perfil. Y agrandando un poco la gente de educación. Entra Ángel y los que estamos en otros. Pero creo que todos tenemos algo que hacer. Pero quienes estamos en educación y que estamos cerca de las futuras generaciones, sean primaria, secundaria, universitaria, tenemos esa responsabilidad y hay que aceptarla, hay que tomarla con valentía y tenemos que ir para adelante. Y este es un intento más de muchos otros que hay de no olvidar lo que está pasando, lo que pasará. Esa analogía hermosa que has puesto de los drones me la voy a llevar y te voy a citar, de verdad. Eh, es un intento de ver qué está pasando y desde la trinchera seguir anticipándonos para mejorar nuestras herramientas, nuestras armas, nuestra organización. Gracias a los dos, gracias Marce por lo que estás haciendo. Realmente lo valoro muchísimo lo que estás haciendo. En serio, y me quedo tranquilo que el mensaje haya llegado a una persona como tú y saber que alguien como tú está allá en primera fila. De verdad. Gracias. Me vas a Secundo hacer lo que llorar. dice Fabri. No me va a hacer llorar. Es bonito, o sea, es bonito sentir esa apreciación, como sentirse así de apreciado porque un mensaje así de poderoso, sí hay que llevárselo a los niños, a veces lo subestimamos, subestimamos su inteligencia y su capacidad de pensar en un futuro, y no, es nuestra responsabilidad con los niños, pero en el caso de Ángel que está con los profesionales, que ellos van a ser padres, Ajá, a ese exacto, es otro el que le toca exacto. llevar la semilla de la fricción, mijito. Sí. La fricción mental hay que llevarla a la universidad. Públicos distintos dentro del ámbito educativo. Totalmente. Listo, hemos llegado al final de Cápsulas de Ciencia Fricción, el segmento Mundos Literarios. Ya nos encontramos en un siguiente episodio. Nos vemos, chau, chau. Au. Chao.